leer la palabra del Señor. Capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 6. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén a la palabra del Señor. Quiero invitar a que hagamos una oración y entreguemos este tiempo precioso al Señor. Señor, te damos gracias. Capítulos de estos versículos del libro de Pedro. Y les comentaba la mañana a los hermanos ahí en Cholila que cuando hablamos de Pedro, ya se nos viene a la mente ese Pedro loco, ese Pedro atrevido, ese Pedro rústico, mañoso, ¿no? Pero acá cuando empieza el capítulo 5, ya Pedro es anciano, ya es grande. Yo voy a leer lo que dice el primer versículo del 5. Dice: ruego a los hermanos, a los ancianos que están entre vosotros, y dice: yo anciano también con ellos, ¿verdad? Dice así: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces Pedro estaba hablando ya mucho tiempo después de lo que él había sido cuando conoció al Maestro, o cuando conoció a Jesús, un hombre sin letra, un hombre por ahí inculto, sin mucho conocimiento, pero siempre se le saca el cuero, ¿verdad?, a Pedro, que era así. Pero Pedro fue el que se atrevió a decirle a Jesús: y sos vos, pues, manda que yo camine a vos sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Además que después le vino la duda, el temor, y empezó a hundirse, se le fue la fe. Pero Pedro, tenemos aquí la palabra que nos dice que caminó sobre las aguas. A pesar de todos sus adjetivos negativos que tenía, Pedro caminó sobre las aguas y estuvo con Jesús mientras Jesús estaba ahí con sus discípulos. Fue parte del equipo de Jesús Pedro. Así que, y esto que acabamos de leer, pasaron muchos años para que Pedro hablara así como habló, como escribió esta carta. Pasó mucho tiempo. Y si nos ponemos a leer y a meditar lo que Pedro escribe, dice: humillados. Pedro, era imposible que sea un hombre humilde en ese tiempo, el Pedro viejo, ¿no? El Simón, bajo la poderosa mano del Señor. También dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pedro no era así cuando conoció al Señor. Más allá de que caminó con Él siguió siendo el mismo Pedro. Los discípulos siguieron siendo iguales cuando estaban con Jesús. Porque llegamos a una conclusión cuando Jesús ya estaba pronto para ser crucificado. Estaban los discípulos con Jesús. Jesús estaba angustiado hasta la muerte, como cantábamos recién. Le dijo a sus discípulos: vamos, que estaban en el huerto de Getsemaní. Vamos, que llamó Pedro, Jacobo, Juan. Fue a orar, y cuando volvió, cuando encontró a sus discípulos durmiendo, siendo que Jesús estaba mal, dice su palabra que cuando estaba orando al Padre: Padre, si es tu voluntad, que esta copa pase de mí. Yo no quiero pasar por esto, pero si es tu voluntad, nos queda otra, tengo que obedecer. Le caían como grandes gotas de sangre de su rostro. Imagínense el nivel de desesperación del Señor, de angustia. Y sus discípulos durmiendo. Volvió a orar, y los tipos estaban durmiendo de vuelta.
No, una cosa de no creer, pero, y eso que eran los discípulos, los amigos de Jesús, el equipo que estaba con él. De día y de noche estaban con él, dormían con él incluso. Y vino el arresto de Jesús, cuando lo llevaron detenido. ¿Qué hicieron los discípulos? Se hicieron humo, desaparecieron. No quedó ninguno, lo dejaron solo a su muerte. Ese Pedro que dijo que jamás lo iba a negar al Señor, estando mirando de lejos donde le tenían al Señor, porque el Señor había dicho, no, ya se lo había aclarado. Cuando canta el gallo, Pedro ya lo había negado 3 veces. Y ve al Maestro que lo mira con esos ojos de amor, de ternura, como nos mira cada uno de nosotros el Señor. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras fallas, cuando erramos, a veces sin querer, queriendo, como dijo el Chavo, pero lo negamos al Señor de alguna manera, el Señor siempre tiene compasión de nosotros, ¿verdad? Y así con esa misma mirada de amor, el Señor nos miró a su amigo Pedro, que lo había negado 3 veces. Y ese mismo Jesús, que miró con esos ojos tiernos a Pedro, nos mira a nosotros aquí en escuchar en esta tarde. ¿Amén? A cada uno de nosotros. Nosotros no somos perfectos, sabemos que fallamos a cada rato delante de la presencia del Señor, pero vamos ante el trono de la gracia del Señor y el Señor nos perdona. A cada instante nos está perdonando el Señor. ¿Verdad que es así? Amén. Y ese es nuestro Dios. No es un Dios que nos condena, no es un Dios que nos dice, bueno, hasta acá llegaste, no te perdono más, ya no te aguanto más. Es el Señor que le dijo a su discípulo cuando le preguntaron cuántas veces se debería perdonar. Señor, 7 veces. No te digo 7, le dijo el Señor. ¿Cuántas le dijo? 70 veces. 70 veces 7. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Y a veces, como le dije hace un momento, que tomamos algo como rutinario, como que lo hacemos por inercia, porque ya sabemos que tenemos que hacerlo. Pero si vamos cada día a su presencia, como decía la hermana que dio el devocional, la apertura, de buscarlo de mañana al Señor, orar, escudriñar su palabra. ¿Sabe que cuando hacemos eso, cuando tomamos al Señor por primero, le damos el primer lugar al Señor, al levantarnos, nuestro día es diferente, nuestra semana es diferente, nuestro ser queda con otra fuerza, con más pilas para ir a trabajar, para hacer las actividades que tengo que hacer. Entonces es importante darle el primer lugar al Señor. Y bueno, Pedro aquí le negó al Señor, después pasó un proceso, el Señor lo crucificaron, pero al tercer día resucitó de los muertos, vencedor. Amén. Y se le apareció a sus discípulos y dice la palabra que durante 40 días estuvo con ellos, enseñándoles más todavía, hasta que fue ascendido al cielo. Y ahí después, cuando vemos el libro de Hechos, porque él le dijo que se queden ahí, que esperen el momento, el tiempo, que le iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y todos sabemos lo que aconteció en Hechos capítulo 2. Es un libro. Yo creo que si no lo han leído, léalo, porque van a querer repetirlo y volver a leerlo porque es un libro muy fascinante donde comienza la iglesia, ¿verdad? Entonces vino el Espíritu Santo y fueron todos transformados, llenos de su presencia, como le había prometido en el Hechos capítulo 1, verso 8, que se veréis, ¿no? Claro, ¿para qué? Para predicar la palabra del Señor, para ser testigos de Él. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre estos 120 que estaban ahí, ¿quién es el que predica? Pedro. Que saca pecho y dice, estoy acá, Pedro, ¿verdad?
Pero ya ese otro Pedro, ya lleno de poder, empoderado con el fuego de Dios, y se convierte en miles de personas. Entonces ahí comienza otro proceso de Pedro, hasta que llega y escribe esta carta, ¿no? Y a veces, porque cuando le dije que cuando empieza el capítulo 5, que le habla a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y por eso le decía a los de casa, ya que tenemos un tiempo dentro del Evangelio, ya de conocer al Señor. A veces viene alguien nuevo y como nosotros ya hacemos lo que hacemos y dentro de todo ya más o menos sabemos lo que tenemos que hacer en la iglesia y la vida cristiana, y vemos a alguien nuevo y ya queremos que sea un cristiano, pero de primera línea. Y no es así, todo tiene un proceso, ¿no? Como le pasó a Pedro. Conocemos al Señor, somos bebés espirituales y de ahí vamos creciendo hasta llegar a la presencia del Señor, porque nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de conocer al Señor, ¿no? Entonces a veces nos pasa como hermanos mayores de querer apurar el proceso de otros. Si Jesús le tuvo tanta paciencia a Pedro, así como era de loco, el Señor nos dice en esta tarde, paciencia, ¿no? Paciencia. Paciencia con nuestros hermanos nuevos. Paciencia con aquellos que no conocen al Señor todavía. Acordémonos de Pedro cuando pasemos por esa situación. Dice el versículo 6, humillaos pues la poderosa mano del Señor. Humillarnos delante del Señor es muy importante. Es muy importante. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y una vez que nos humillemos, que echemos nuestra ansiedad sobre el Señor, Él nos dice ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Y lo que dice la primera parte del versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. El Señor en esta tarde nos está hablando de una firmeza espiritual, una firmeza en la fe, una firmeza y confianza en Cristo nuestro Señor. Quiero invitarlo a ir a Efesios capítulo 6, que es algo que ya todos conocemos, la armadura de Dios. Que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, acá repite, firmes, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, otra vez dice, estad firmes. Estad pues, otra vez, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. ¿No? Nos habla y nos enfatiza en que estemos firmes. Firmes, firmes, firmes. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No? Estad firmes. El Señor dice
Aquí Pedro nos recalca y nos dice que echemos toda nuestras ansiedades al Señor, nuestras preocupaciones. Por ahí los que trabajan así, que son particulares, dirán mañana tendré trabajo o no tendré trabajo. No, es algo que está pasando en general. Señor, ¿qué irá a pasar mañana? El Señor dice, echa tu carga sobre mí, echa tu ansiedad sobre mí. No sé cómo estará el país mañana, no sé a cuánto se irá el dólar mañana, no sé cómo estará nuestra provincia mañana, nuestro pueblo mañana. Esta enfermedad que me está atacando, ¿seguirá, Señor? ¿No seguirá? Echemos todas nuestras ansiedades al Señor, nuestras preocupaciones. Él es fiel. Amén. Él nunca nos va a poner más peso del que nosotros podamos soportar para llevar. Echemos ante el Señor y depositemos en Él con toda confianza, porque Él nos dice en su palabra y nos invita a que podamos echar nuestra carga al Señor. Y acá habla del yugo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es el yugo, ¿no? Se le pone a los jueces. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No? Y antes de conocer al Señor estábamos así, sujetos al yugo de esclavitud del diablo, el enemigo, nos tenía ahí con un yugo, con la cabeza gacha. Sin un norte, sin una orientación, no sabíamos para dónde arrancar antes de conocer al Señor, ¿no? Pero cuando hemos venido a las plantas del Señor y hemos conocido, el Señor ha quitado ese yugo de esclavitud. Amén. Nos ha hecho libres. Por eso dice Gálatas 5:1, está puesto, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No? Y lo que leemos de Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no está contento de que vos estés sirviendo al Señor. El diablo no está contento de que estemos aquí adorando al Señor, cantando, levantando nuestras manos al cielo, en señal de rendición, de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. A él no le pone contento. El diablo es un mentiroso, el diablo es un acusador y él quiere vernos derrotados, ¿verdad? Pero que nos indica su palabra en esta noche, que estemos atentos, velando en todo tiempo con los ojos abiertos, detectando el peligro y siempre tomados de la mano del Señor. Dice que velando en todo tiempo para vencer al enemigo. Lo que dice Santiago 4:7, versículo muy conocido, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? Eso es lo que leíamos de Pedro, ¿no? Es muy parecido al verso que leímos. En el otro decía, humillados bajo la poderosa mano del Señor. Y acá Santiago nos dice que nos sometamos al Señor. ¿Por qué? Porque solo no podemos, sin el Señor no podemos, ¿no? Sin el Señor somos indefensos. Sin la armadura que leíamos ahí de Efesios, estamos indefensos. Toda esa lista que nombramos son armas de defensa que nos da el Señor, pero ahí dice, y tomad la espada, que es la palabra, un arma ofensiva para el enemigo. Y el Señor nos manda, por medio de su palabra, a usarla, esta arma. Y para que podamos usarla, nuestra arma, debemos conocerla, ¿no? Si a un policía, por ejemplo, le entra a trabajar de policía y nunca le dieron un curso de cómo manejar su arma,
¿qué va a hacer? ¿Se puede matar él mismo o no? Va a ser muy peligroso. Pero el Señor nos da un arma poderosa en esta tarde, que es su palabra. Amén. Su palabra. Leámosla. Y no es que la tengamos como un amuleto. Yo me recuerdo, después me encuentro, me crié en la iglesia y he visto un montón de cosas. Que había gente que no leía nunca la Biblia. Después lo escuchaba y no leían jamás la Biblia. Pero ellos la andaban trayendo acá, ¿no? Andando a todos lados, para todos lados con su Biblia bajo el brazo, pero no la leían. Entonces, y otro caso que en algunas casas que sentían cosas en la noche, ruido de la chapa, dejaban abierto el Salmo 91, ¿no? Era un amuleto, ¿no? Claro, como que la Biblia tiene el salmo. Este es un libro cualquiera, pero el contenido es palabra de Dios, ¿no? Pero lo más importante es tenerla acá, aplicarla en nuestra vida y usarla como un arma letal contra el enemigo. ¿Qué hizo Jesús cuando el Espíritu lo llevó al desierto? Vino el diablo a tentarlo y Jesús le decía, escrito con la palabra, escrito está. Entonces esa misma arma que usó Jesús, el Señor nos está dando ahora, ¿no? Estamos protegidos por la armadura que nos da el Señor. Él nos, como leíamos recién, con su sangre preciosa ya nos derramó su sangre en la cruz por nosotros y esa sangre nos limpió, esa sangre nos ha purificado. Y gracias a ese sacrificio estamos vivos, hermanos. Y gracias a ese sacrificio tenemos el regalo más glorioso, que es la salvación de nuestra alma. Y por esa salvación debemos luchar. El otro día le voy a robar un ejemplo a Benjamín, que predicó el domingo pasado allá en Colzón. Y me quedó, bueno, todos lo conocen a Benjamín, ¿no? Sí. Es un placer escucharlo cuando predica, cuando te habla del Señor. Me decía, la salvación es un regalo. Y se recordó de sus años allá en el Chaco. Dice, un tiempo que regalaron un Renault 12, creo que le habían regalado, ¿no? Un auto. Y bueno, le regalaron el auto, pero él después, para cuidar ese auto, para que pueda circular, él tenía que ponerle nafta, ¿no? Tiene que pagar el seguro, cambio de aceite, la transferencia. Digo, él decía, y como dice de su forma bien chistosa, sí. Una vez se me rompió el auto, no le iba a decir al que me lo regaló que me lo arregle, ¿no? Es responsabilidad nuestra cuidarlo, ¿verdad? Y así mismo pasa con la salvación. El Señor nos dio ese precioso regalo, un regalo inmerecido. Y es responsabilidad nuestra de poder cuidarlo, ¿no? Para que un día podamos alcanzar esa corona, ¿no? Alcanzar la vida eterna. Porque dice el Señor en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, ¿verdad? Entonces, nos deja mucho que pensar, porque a veces sí, si un regalo, el Señor ya yo estoy salvo, hago la mía. Total, el Señor ya me rescató, yo me creí en Él. Pero es nuestra responsabilidad de poder cuidar ese regalo, ese don maravilloso que el Señor nos ha dado. Y el Señor, por su palabra, nos recuerda que estemos firmes en el Señor. Toma esta palabra. Amén. Estar firmes. Firmes para que nuestro adversario, el diablo, no tenga por dónde entrar, ¿no? Porque estamos protegidos por el Señor. Tenemos su Espíritu Santo. Tenemos esta palabra maravillosa que el Señor nos ha dejado para que todos los días podamos leerla y Él nos enseñe y podamos aprender a través de ella. ¿Verdad que sí? Amén. Así que sé que no es un camino fácil. El Evangelio es para valientes,
Hay mucha gente que predica un evangelio de oferta. Vení que el Señor quiere cambiar tu vida, te quiere dar una casa, te quiere dar un vehículo. Que es verdad, el Señor nos puede hacer. El Señor nos puede bendecir de esa manera. Pero nuestro mensaje es otro, ¿verdad? Que Cristo vino, vivió, murió, resucitó y Él vino otra vez. Y Él viene por su iglesia. Y Él quiere que todo el mundo sea salvo, ¿no? El Señor no nos prometió un camino de rosas, sino que es un camino difícil que es solamente para aquellos que van a alcanzar la vida eterna. Amén. Así que, hermanos, los animo en esta tarde, hermanos, de Espuyén, Gloria a Dios. firmes y adelante en el Señor. Amén. No bajemos los brazos,